Hola a todas y a todos. En esta nueva clase vamos a continuar con la aplicación del concepto de logaritmo y sus propiedades. Al igual que con las funciones exponenciales, vamos a resolver problemas en los que implican el uso del logaritmo, como así también construir sus gráficas, hallar elementos notables y realizar un estudio de función completo. En la guía anterior habíamos tratado con algunas situaciones problemáticas con funciones exponenciales. En este caso vamos a continuar un poco con lo mismo, pero haremos uso de la definición del logaritmo, sus propiedades y algún despeje de ecuaciones. Veamos este ejemplo. Si un cierto día la temperatura es de 28 grados y hay mucha humedad, es frecuente escuchar que la sensación térmica es de, por ejemplo, 32 grados. La sensación térmica depende de muchas variables y resulta muy complejo tratar con todas ellas simultáneamente. Por eso, en este caso, se considerarán como variables que se relacionan la sensación térmica en función únicamente de la humedad. Es decir, existe una fórmula que relaciona la sensación térmica en función de la humedad. Para la temperatura de 28 grados centígrados y la velocidad del viento de 10 km por hora. Dicha fórmula con la que trabajaremos será S de t igual a 22,86 por 1,004 elevado a la h. Bueno, en donde h acá lo estamos tomando como el porcentaje de humedad, que deberá ser mayor o igual al 60%, y S de t va a ser mi sensación térmica, ¿sí? En grados centígrados, esa es su unidad. La pregunta es, si un día la temperatura es de estos 28 grados y la velocidad del viento de 10 km por hora, primero preguntamos cuál es la sensación térmica si la humedad es del 60%, del 80% y del 100%. Por otro lado, queremos saber, al revés, ¿no? ¿Cuál va a ser la humedad? Es decir, averiguar H, si se sabe que la sensación térmica es de 30,4 grados. Para responder el punto A, simplemente debemos reemplazar a la variable H, que es la humedad, por cada valor pedido y realizar dichos cálculos. En el primer caso, la sensación térmica, cuando la humedad es del 60%, lo que hacemos es reemplazar a la H por 60. El cálculo que nos queda, vamos a hacer uso de la calculadora, deberían poner 22,86 por 1,004 elevado, y para poner el símbolo de elevado en la calculadora es este simbolito, ¿no? Que es como un triangulito. En otros casos también tienen la tecla x elevado a la y. Apretan eso, ponen el exponente 60 igual y les va a arrojar este resultado de aproximadamente 29,03. Entonces la respuesta sería que la sensación térmica será de aproximadamente 29,03 grados. En el segundo caso, para una humedad del 80%, reemplazamos al H por el 80. Van a expresar esto en la calculadora, 22,86 por 1,004, esta tecla de elevar, ponen el número 80 igual y les va a arrojar este resultado de 31,46 aproximadamente. Entonces la sensación térmica será de aproximadamente 31,46 grados. En el tercer caso, para una humedad del 100%, procedemos de la misma manera y hallamos que la sensación térmica será de aproximadamente 34,06 grados. Para resolver el punto B debemos recurrir al concepto de logaritmos. Recordemos que el logaritmo en base A de B es igual a C si solo si A elevado a la C es igual a B. De acuerdo a cómo nos convenga, lo vamos a pasar de logaritmo exponencial o viceversa. Entonces, para nuestro ejemplo, si reemplazamos a la sensación térmica por 30,4 grados, despejando la ecuación y aplicando la definición del logaritmo, vamos a obtener sensación térmica reemplazada por 30,4 es igual a 22,86 por 1,004 elevado a la h. ¿Qué es lo que vamos a despejar primero de la ecuación? Es este 22,86 que está multiplicando. Nos queda 30,4 dividido 22,86 igual a 1,004 elevado a la h. Bueno, esta división nos queda 1,33 aproximadamente, 1,004 elevado a la h, y aquí vamos a determinar quién ocupa el lugar de A, B y C, ¿sí? Para aplicar esta definición. El resultado acá es 1,33, que es B, ¿sí? De la exponencial,
La base A es 1,004 y la potencia, el exponente h, es c. Entonces, pasando esto al logaritmo, nos va a quedar logaritmo en base 1,004 del 1,33 va a ser igual a h. Acá, para resolver este logaritmo, aplicamos un cambio de base y usamos la calculadora, ¿sí? Van a tomar la tecla log, ¿sí? Ponen log 1,33 dividido log 1,004 en la calculadora. Apretan igual y les da aproximadamente 71,44. Entonces vamos a responder que la humedad será de aproximadamente del 71,44%. En el problema anterior podemos observar que la fórmula de la sensación térmica es una función, ya que a cada valor de la humedad le corresponde un único valor de sensación térmica. De hecho, tomando los valores hallados podemos obtener el siguiente gráfico. En el eje X vamos a escribir a la humedad en porcentaje y en el eje Y la sensación térmica en grados centígrados. Esta función es una función exponencial y ya la hemos trabajado en la clase anterior. Las funciones logarítmicas son funciones inversas a las exponenciales y abordaremos sus elementos notables para poder graficarlas. Se define función logarítmica de base A la función inversa de la función exponencial de base A. En líneas generales lo podemos escribir como I igual al logaritmo en base A de x, en donde A es un número positivo y distinto de 1 y el argumento de x debe ser mayor a 0. Esta función de base puede tener otros parámetros que influyen en su crecimiento o decrecimiento, cómo se desplaza la curva o en dónde se ubica la asíntota. Pero mejor veamos un ejemplo. En este ejemplo vamos a tratar de graficar la función logarítmica igual logaritmo en base 3 del argumento x más 4 menos 1. Ojo que este menos 1 es un término independiente, no está influido por la operación logaritmo. Vamos a ver los elementos notables. Vamos a hallar la ordenada al origen. Recuerden que el concepto de ordenada al origen es que la x se reemplaza por 0. Por lo tanto vamos a tener i igual al logaritmo en base 3 en el argumento, reemplazando la x por 0, me va a quedar 0 más 4, fuera del logaritmo menos 1, y esto es i igual logaritmo en base 3 del 4 menos 1. Entonces nos quedaría acá haciendo un cambio de base, ¿no? Porque el logaritmo en base 3 de 4 no hay una relación inmediata de potenciación que podamos observar. Entonces con la calculadora resolvemos logaritmo de 4 dividido logaritmo de 3. Ese resultado le restamos 1 y eso nos da aproximadamente 0,26. Allí se va a cruzar la función con el eje Y, es decir, la ordenada va a estar en 0,26 aproximadamente. Vamos a hallar la raíz, que es el 0 de la y, por lo tanto, reemplazando en la función, me va a quedar 0 igual, logaritmo en base 3 del x más 4 menos 1. Separando en términos, primero este término independiente lo voy a pasar hacia el otro lado sumando positivo. Nos queda 1 igual, logaritmo en base 3 del argumento de x más 4. Aquí en este momento vamos a aplicar la definición de logaritmos. Recuerden que es la base 3 elevada al resultado, que es 1, nos tiene que dar igual al argumento, que es x más 4. Resolviendo esta ecuación sencilla, 3 a la 1 es 3, el 4 lo pasamos restando, nos va a quedar que x vale menos 1, es decir, la raíz está en menos 1. Las funciones logarítmicas, al igual que las exponenciales, tienen asíntota. Recuerden que la asíntota es una recta punteada a la cual la curva se acerca pero no la toca. En este caso, las funciones logarítmicas lo que tienen son asíntotas verticales. El argumento nos va a indicar en qué valores se desplaza la función y como por definición este debe ser mayor a 0, entonces vamos a plantear lo siguiente para hallar la asíntota. Tomamos el argumento, planteamos que es mayor a 0 por definición, despejamos x y nos queda que la función se va a desarrollar para los x mayores a menos 4. Por lo tanto, la barrera que va a delimitar eso va a ser la asíntota vertical, que se va a hallar en x igual a menos 4. La función además se va a desplazar a derecha, ¿no es cierto?, de esa asíntota vertical, ya que los x son mayores a menos 4. Otra cosa que podemos hallar es una tabla de valores. Es opcional, no hace falta obligadamente hacer una tabla con algunos valores, pero nos ayuda a tener algunos puntos más de cómo se va a desarrollar esta curva en el gráfico. Yo me armé esta tablita de valores para sumar algunos datos más al gráfico.
elegí x2, 5 y 7 y los reemplacé en la función. En el primer caso, reemplazando la x por 2, nos queda el logaritmo en base 3 de 6 menos 1. Acuérdense que cuando no tengo una solución inmediata en el logaritmo, a simple vista puedo hacer un cambio de base y usar la calculadora. Si usan la tecla logaritmo de la calculadora, recuerden que están trabajando en base 10, y para hacer dicho cambio de base vamos a proceder así. Apretan log 6 dividido log 3. Al resultado le restan 1 y eso aproximadamente les va a dar 0,63. Para x igual a 5 lo mismo, ¿no? Me va a quedar logaritmo en base 3 de 9 menos 1. Acá no hice un cambio de base porque el logaritmo en base 3 de 9 sale inmediatamente, ¿no? Da 2. ¿A cuánto le igual 3 para que me dé 9? Y eso es 2. Entonces nos queda 2 menos 1 igual a 1. Para x igual a 7, reemplazando, me queda el logaritmo en base 3 de 11 menos 1. Acá sí voy a tener que hacer un cambio de base, usan calculadora, log 11 dividido log 3. Al resultado le restan 1 y eso aproximadamente les da 1,18. Bueno, acá ubiqué el valor de la raíz, de la ordenada al origen, ubiqué la asíntota que pasaba vertical, en este caso, que pasa por menos 4 de la x, y ubiqué los 3 puntitos que hallé por tabla. Esta es la forma de una función logarítmica y vamos a realizar el estudio de función. El dominio, recuerden que es, observando el gráfico izquierda a derecha, los valores que tomó x en el desarrollo de la función. Acá podemos ver que el gráfico en x es a partir del menos 4, ¿no? Y el menos 4 no lo toca. Así que ponemos dominio igual menos 4 a más infinito. En el conjunto imagen, fíjense que la curva se va a desarrollar piso y techo infinitamente, ¿no? Viene desde el menos infinito y va a seguir al más infinito. El dominio y la imagen en la función logarítmica es al revés que en la función exponencial, o sea, inversos son. Vamos al conjunto de positividad. Desde la raíz, acá, que me dio menos 1 a más infinito, vamos a tener el conjunto de positividad. Y este pedacito de acá, ojo, no vengo al menos infinito de x, para el conjunto de negatividad, vengo desde el menos 4. Del menos 4 al menos 1 está este tramo que es negativo, es decir, pasa por debajo del eje x. Intervalo de crecimiento. La función logarítmica, al igual que la exponencial, o va a ser toda creciente o toda decreciente. Pero ojo, no puedo decir que todo es de menos infinito a más infinito, porque la función está desarrollada a partir del menos 4 de x hacia la derecha. Por lo tanto, vamos a decir que es creciente desde el menos 4, desde la asíntota, hacia el más infinito. Y el intervalo de decrecimiento es conjunto vacío porque no hay ningún tramo que la función decrezca. Veamos otro ejemplo. Si tenemos la función y igual a menos 2 por el logaritmo en base 4 del argumento x más 1 más 4, busquemos sus elementos notables. La ordenada del origen es x igual a 0, entonces reemplazando y haciendo los cálculos me va a quedar menos 2 por el logaritmo en base 4 del 1, ¿sí? El logaritmo en base 4 de 1 da 0, ¿sí? Todo número elevado a la 0 me da 1. Por lo tanto, el cálculo que hay que hacer es menos 2 por 0 más 4, y eso me da 4. Allí está la ordenada del origen. La raíz es el 0 de la y, planteamos 0 igual a la ecuación logarítmica. Despejamos, ¿sí? Primero el término independiente va a pasar restando. Después este menos 2 que está multiplicando. Ojo, el menos 2 está multiplicando. Va a pasar dividiendo y conserva su signo. Entonces me va a quedar menos 4 dividido menos 2, que da 2. Y aquí, una vez que ya despejamos todo lo posible, vamos a aplicar la definición de logaritmo, ¿sí? 4, la base elevada al cuadrado, ¿sí? Al resultado, va a ser igual al argumento x más 1. Escribiendo eso me queda 4 al cuadrado igual a x más 1. Despejando esta ecuación sencilla, nos da que x vale 15, o sea que la raíz está en 15. Asíntota vertical, recordemos que es el argumento, ¿sí? Hay que plantear que el argumento debe ser mayor a 0. Entonces, despejando esta inecuación, me da que los x van a ser mayores a menos 1, ¿sí? Por lo tanto, la asíntota vertical va a estar en x igual menos 1. Y la curva se va a desarrollar a derecha, ¿no? Con los x mayores a ese valor. Bueno, acá tenemos el gráfico con los datos ubicados. El estudio de función realizamos, el dominio va a ser de menos 1 a más infinito, ¿sí? Desde la asíntota vertical hacia la derecha, hacia el más infinito de la x.
La imagen es piso y techo, no hay ninguna restricción, viene del menos infinito, va hacia el más infinito. Conjunto de positividad, todo lo que está por encima del eje X va a ser desde la asíntota, que es -1, hasta el 15. Conjunto de negatividad va a ser la parte que esté por debajo, que es este tramo de acá. Entonces desde el 15 al más infinito es el conjunto de negatividad. Habíamos dicho que las funciones logarítmicas son crecientes o decrecientes. En este caso, si pasan el cursor por la gráfica, ven que es decreciente. Entonces el crecimiento es conjunto vacío y el decrecimiento va a ser todo su dominio, ¿sí? Desde -1 a más infinito. Fíjense que acá la función nos quedó decreciente. Les dejo de tarea que piensen qué parámetros están influyendo acá en la ecuación para que la función logarítmica sea creciente o decreciente. Muy bien, con lo visto ya pueden realizar toda la guía. Igual de todas maneras pueden consultar los temas o ejercicios por WhatsApp o en las clases virtuales que tengamos próximamente. Eso es todo por hoy, les mando un abrazo y cuídense mucho.